socias de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Continuamos con nuestro programa de la semana en referencia, obviamente, a la Semana del Magistrado. Dentro de minutos tendremos a un disertante de lujo, quien nos hablará sobre la ley de la carrera judicial. Nos referimos a su excelencia, al profesor doctor don Eugenio Jiménez Rolón. Ya observamos que hay muchos socios y socias y también abogados del foro que ya están conectados desde diferentes puntos del país. Y ya vamos a hacer la palabra al presidente del gremio, al camarista Ángel Daniel Conde González. Buenas tardes, presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes, Jota. Un placer saludarle al excelentísimo señor ministro Eugenio Jiménez Rolón. Valoramos mucho su tiempo fundamentalmente, mi querido ministro, y la predisposición que siempre ha tenido con la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Notamos la buena onda que siempre puso para los emprendimientos de la asociación y fundamentalmente valoramos su tiempo. Y estamos en esta Semana del Magistrado que para nosotros tiene una significación muy especial en razón de la cantidad de magistrados y magistradas que estamos en esta asociación de magistrados, y decirle a los colegas que ya nos están escuchando que el doctor Jiménez Rolón, todas las veces que recurrimos a él, las puertas abiertas de su despacho, y fundamentalmente algo que nos interesa hoy, lo relacionado a la carrera judicial. Señor ministro, muchas gracias en nombre de los 1.750 socios habilitados de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Les comentamos que nosotros tenemos todas las disertaciones grabadas que quedan en nuestro archivo y lo difundimos generalmente como algo didáctico a los colegas y a las consocias y consocios de la Asociación de Magistrados. Muchísimas gracias, señor ministro. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. En primer término, quiero agradecer muy especialmente la invitación que me han cursado para formar parte y compartir con ustedes algunas reflexiones con referencia a lo que es la magistratura en general, la carrera judicial en particular, y además es un honor para mí poder estar en contacto con tantos magistrados que son los que verdaderamente hacen el Poder Judicial de la República del Paraguay. Así que reitero mi agradecimiento. Espero poder estar a la altura de las expectativas. Me han dicho que sería conveniente hacer alguna referencia a lo que es, lo que acabo de decir, lo que es genéricamente la magistratura hoy en día, y específicamente algo de tan sentida necesidad desde hace mucho tiempo, como es una ley que ampare y garantice la carrera judicial. Quizás muchos estarán pensando si con qué autoridad yo podría hablar de una carrera judicial cuando que todos saben que me he dedicado durante 38 años aproximadamente, antes de ser designado ministro de la Corte, única y exclusivamente a la profesión de abogado. Y quiero decirles a todos los que puedan tener esa duda que cuando uno llega a la magistratura con las enormes responsabilidades que eso concita, empieza a ver un escenario que quizás no es fácil de advertir, al menos en toda su dimensión, desde la visión del abogado litigante. Porque el abogado litigante se centra en esa visión única y exclusivamente en los aspectos jurisdiccionales. Y desde luego que es fundamental porque hace a la misión del Poder Judicial en general. Pero al estar en este escenario, que no quiero yo decir, como creo que ya me han
escuchado mencionar en alguna otra ocasión, no quiero decir a este lado del mostrador, porque si hay un mostrador es algo vinculado al comercio, y si hay justamente algo que no se puede comerciar es la justicia. En este escenario, uno advierte situaciones inadvertidas en el otro al que estaba haciendo referencia. Es para todos ustedes una lucha diaria el tener que enfrentar no solamente la muy difícil tarea de administrar justicia, aun cuando uno esté en circunstancias perfectas, inmejorables. Eso no quita la dificultad de administrar justicia, la dificultad que implica sopesar la posición de cada parte litigante, cuáles son sus pretensiones, de valorar las pruebas, tarea harto difícil. Pero si a eso se agrega lo que estaba señalando, de que uno tiene que enfrentar cotidianamente presiones de todo tipo, presiones que yo diría que hasta son parte de esta actividad, porque lógicamente administramos conflictos humanos y consecuentemente todos los que están en ese enfrentamiento de carácter civilizado como es el del proceso, hacen lo que está a su alcance para poder prevalecer. De manera que es casi inherente a la función el hecho de no tener nunca un escenario ideal para administrar justicia. Y es eso lo que para mí es fundamental, porque esa misma circunstancia que parecería ser de carácter meramente limitado al hecho de esa conocida relación procesal conformada por las partes y por el tercero imparcial, esa situación, reitero, nunca se da en ese ambiente de perfección, y sabemos todos que la perfección no existe. Esa cuestión limitada al conflicto devenido en litigio para que el Estado pueda pronunciarse y tratar no solamente de poner fin al litigio, sino de resolver el conflicto, porque son cosas distintas. Uno puede, y acá hago una digresión, puede dictar incluso una sentencia destacada, que pone fin al litigio, pero quizás no al conflicto, porque todos sabemos que es bastante difícil. Creo que corresponde a sociedades en las que el nivel educativo y de capacitación general es muy amplio, muy grande, muy amplio, muy ancho. Eso podría dar lugar a la resignación de la parte derrotada, de decir, bueno, perdí el pleito, no tenía razón y a otra cosa. Lo más probable es que en el ambiente en que nos movemos, el que termina vencido nunca termina satisfecho con la sentencia. Por eso decía que hay una diferencia entre poner fin al litigio con una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y poner fin al conflicto. Lo ideal sería que la decisión comprenda ambas finalidades. Pero decía que no se limita a esa cuestión vinculada solamente con la relación procesal que se traba en cada caso, sino que se enlaza directamente con algo que es de interés general, de interés público para toda la República, como es la independencia del juez para poder no solamente dirigir el proceso, sino dictar la sentencia conforme a derecho.
Y resulta que yo tengo, no sé si podría entrar en algunos detalles, ¿verdad? Pero tengo, así como tengo una corta historia como magistrado, tengo una larga historia como alguien vinculado al más grande interés en que tengamos una verdadera independencia judicial. Y solamente unos detalles. Mi padre también ha sido miembro de la Corte Suprema de Justicia, pero a diferencia mía, él hizo toda la carrera, empezó como fiscal y terminó en la Corte, jubilándose. Y precisamente por tratar de defender la independencia del Poder Judicial en una época en la que se empezaba a querer meter la mano e influir en este Poder Judicial, y le ha costado muy caro. Le ha costado muy caro a él, le ha costado muy caro a toda la familia. Y entonces yo soy uno de los involucrados en este tema, a pesar de que era yo de muy corta edad, porque también, a diferencia mía, mi padre llegó a la corte siendo muy joven. Tengo metido en el espíritu ese aspecto, esa necesidad innegociable de que el magistrado judicial sea independiente. Y eso concita el tema que nos convoca en este momento. No se puede ser absolutamente independiente solamente apelando al heroísmo del magistrado, al heroísmo particular del magistrado o de la magistrada. Se debe tener, que por supuesto es muy importante, quizás sea a lo mejor lo más importante, pero se debe tener un respaldo normativo que avale esa situación y que no se dependa solamente de la personalidad más fuerte o menos fuerte de cada magistrado. Eso hace que, como he dicho también en otra ocasión, he tratado de involucrarme desde que llegué a la Corte en todo lo que se pueda relacionar con el establecimiento de una carrera judicial. De una carrera judicial que confiera al magistrado las garantías para el normal desenvolvimiento de sus tan complejas funciones. Esa independencia judicial yo considero ineludible. No me viene al convencimiento solamente por cuestiones que uno pueda considerar que tienen vinculación con aspectos limitados o aspectos concretos, sino que yo soy un convencido que, y creo que en esto ustedes me han de dar la razón, porque habrán tenido ya la experiencia, estoy seguro que sí, de ir a países sumamente desarrollados. Y yo hago un paralelismo directo entre desarrollo socioeconómico e independencia judicial, lo cual lleva a la confiabilidad en la justicia. En la medida en que la justicia sea seria, sea, yo diría, a lo mejor exagerando demasiado, diría hasta temible, que la gente sepa que los jueces no, me iba a salir un término bastante chabacano, pero me atajo, que los jueces no macanean al aplicar la ley. Creo que va a ser esa concreción de ese convencimiento general, va a ser quizás un factor de nueva independencia de la República del Paraguay. Por eso creo que la labor de ustedes, señoras y señores magistrados, es
de la máxima trascendencia. Y más todavía en el tiempo en que venimos viviendo ya desde hace también tiempo atrás, valga la redundancia, porque todos ustedes saben que la función del magistrado judicial se ha venido empoderando como consecuencia de las nuevas visiones de lo que constituye la sociedad y la justicia. Anteriormente, el juez era solamente quien decidía un conflicto de intereses privados. ¿A quién le correspondía esta casa? ¿A quién le correspondía este campo? Están dadas las condiciones para que se declare un divorcio, etc. Pero como consecuencia del neoconstitucionalismo, esa función se ha ensanchado de una manera sumamente notable. ¿Acaso no tenemos sentencias que, por ejemplo, ordenan un tratamiento médico? Ahí no hay solamente un conflicto privado. Ahí hay una cuestión que hace a lo público. ¿Y por qué? Pues simplemente porque aquel individualismo que nació con la Revolución Francesa ha sido superado como paradigma, ha sido superado en el sentido de que con las nuevas ideas que responden a necesidades sumamente delicadas, ha dado lugar a una variación de la concepción de lo que es el constitucionalismo y precisamente se relaciona con lo que establece el artículo 1 de nuestra Constitución, se relaciona con eso de Estado social de derecho, que ya es diferente al Estado de derecho, es mucho más complejo y no solamente el Estado debe estar ya sometido a la ley, sino que debe satisfacer las necesidades y el Poder Judicial, que debe aplicar en primer término la Constitución, también tiene que actuar como garantía de la población ante este tipo de situaciones que, reitero, son generales. Entonces, ese empoderamiento de los jueces, que ya no son solamente los que deciden cuestiones puntuales, hacen que los jueces sean parte de las políticas públicas de la nación. De manera que, desde luego, yo no voy a pretender decirles que comprendan esto, porque evidentemente comprenden y desde hace mucho tiempo, y justamente esa comprensión es la que, estoy seguro, hace más compleja todavía la función. En esas condiciones, si consideramos las circunstancias actuales, ¿cómo sería posible enfrentar tan grandes responsabilidades que incluso, reitero, tienen que ver con las políticas públicas? Ya sea a veces para dejar sin efecto decisiones de otros órganos de gobierno o para imponer decisiones que no han sido tomadas y que se requieren que tengan pronta atención. Si a todo esto se suma que es imposible cumplir esas funciones sin independencia y a su vez sin una carrera judicial, es demasiado difícil tener el respaldo como para poder actuar con independencia. La conclusión entonces radica en que cuanto antes tenemos que tener una ley de carrera judicial. No solamente por esa cuestión subjetiva que hace al propio magistrado, sino por la cuestión genérica que hace a la salud del Paraguay. Pero no me refiero a la salud desde el punto de vista médico, sino a la salud como república. Ustedes son y seguirán siendo los protagonistas. Sin jueces no hay república. Sin jueces independientes menos, y sin carrera judicial no puede haber independencia.
Por eso, reitero, me he involucrado en todo lo que sea tratar de conseguir esta ley de carrera judicial y he pedido integrar un grupo de trabajo que ha venido reuniéndose con la finalidad de que la Corte también plantee una ley de carrera judicial. El resultado ha sido que hemos obtenido en la Corte el concurso desde el punto de vista de la asistencia técnica y también de carácter financiero, porque se han contratado expertos internacionales. Y me refiero al invalorable apoyo que siempre le da la Corte Suprema de Justicia, USAID y SEANSO. Se ha utilizado como base un proyecto que es el resultado de reuniones que se han realizado en el Congreso, creo que allá por los años 2016 a 2015 a 2017 más o menos, de una comisión de reforma judicial. Eso se utilizó como base, pero se han analizado soluciones alternativas para algunos casos que han dado lugar a polémicas. El resultado ha sido, el resultado no concluido, quiero señalar, ha sido un proyecto de ley que una vez que en la Corte se tenga debidamente pulido desde el punto de vista nuestro, está desde luego tomada la decisión, porque es lo que corresponde, de poner a conocimiento de las asociaciones de magistrados, de los gremios de jueces, a los efectos de que puedan darnos su visión, porque evidentemente esa visión va a ser el resultado de la experiencia diaria que tienen y por tanto va a ser de inmensa importancia para la Corte, a los efectos de que pueda posteriormente ejercer la iniciativa legislativa que le reconoce la Constitución de la República, a los efectos de formalizar de una vez por todas esa ley de carrera judicial. En eso estamos. Y sin duda que cuando hablamos de independencia, el gran objetivo sería que todos los jueces sean inamovibles desde su designación, salvo por supuesto las circunstancias admisibles en todas partes, de mal desempeño de funciones, etcétera, pero eso no estamos en condiciones de plantear porque existe una limitación constitucional. De manera que no nos resta sino poder influir a nivel infraconstitucional, a nivel legislativo, para el logro de esa meta que se tiene. Es cierto que, como incluso en esta misma reunión, existen magistrados de muchos años. Entonces, parecería que hay una suerte de carrera judicial, pero es una carrera judicial, yo diría, meramente fáctica y por tanto endeble, porque pueden cambiar las personas que pueden venir con criterios evaluativos distintos, pueden cambiar las circunstancias y por ende estamos en una situación, reitero, de poco equilibrio, de muy poco equilibrio. Esa suerte de carrera judicial, de hecho, se da por la situación de que existe el criterio, y ese es mi criterio actual. Yo creo que se podrá ver las veces que tenemos que, esta misma mañana, confirmado a un juez de paz de la circunscripción de Concepción que me corresponde. Y siempre destaco el paradigma fundamental que
No se puede frustrar la carrera de ningún magistrado, ni de funcionario alguno, si no hay razones valederas para eso. Yo recuerdo que en la audiencia pública por la que he debido pasar para llegar a la corte, había dicho, y después me di cuenta que con bastante más énfasis que el que me imaginé, que si yo llegaba a la corte sería el máximo defensor de los jueces que transitan por los canales legales correspondientes y que también sería el máximo censor de aquellos que no lo hacen. Y con mucha satisfacción veo que si uno va a hacer una proporción, aquellos que no transitan esos canales a los que hacía referencia son muy pocos. Son muy pocos. En la generalidad de los casos, y creo que en esto me acompañan mis colegas de la Corte, tenemos el criterio firme, sólido, de que el juez que no ha incurrido en irregularidades tiene que mantener el cargo cuando no debe merecer el ascenso. Pero lo que de ninguna manera cabe es que se pueda cortar una carrera judicial sin un argumento de peso. Porque hay otra cuestión en la que yo sé que ustedes también están pasando. Cuando uno abraza un cargo de magistrado judicial, realmente su vida gira en torno a eso y uno no puede separarse de las responsabilidades, ni siquiera en la vida privada, ni siquiera la familia resulta absolutamente aislada de esa situación, de manera que es otra razón por la que se debe proteger al magistrado, por la que se debe proteger al buen magistrado. Eso hace a la solidez del Poder Judicial. Y entre tanto no tengamos en vigencia esa ley, yo estoy muy tranquilo en el sentido ya señalado de que la Corte tiene ese criterio de que el juez probo debe continuar su carrera. A ver un poco qué. Si es que resulta de interés que yo pueda adelantar algunos aspectos de esa ley, de ese proyecto de ley de carrera judicial en el que tiene la Corte la iniciativa, podríamos decir que desde luego tiene en primer lugar un objeto y los sujetos correspondientes, que desde luego son ustedes. Pero en cuanto al objeto, podríamos resumir diciendo que lo que se trata es de establecer un sistema de ingreso, permanencia, ascenso y capacitación de los magistrados judiciales. ¿A quiénes regularía ese proyecto de ley? A los jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces de tribunales de apelación y a quienes integran el Tribunal de Cuentas, fundamentalmente. Y se basa ese proyecto de ley en algunos principios rectores. No creo que recuerde todos, pero puedo hacer referencia probablemente a los más importantes. En primer término, la ética. Si hay alguien a quien se le debe exigir ética, es al juez. Una ética, como he señalado antes, no solamente pública, sino incluso privada. Criterios sólidos de independencia. Criterios que le lleven a la convicción de poder decir acá, yo soy el juez, yo soy el que decido este caso sujeto a litigio
porque soy el llamado juez natural y solamente en casos sumamente excepcionales ese juez natural puede ser separado del caso que le corresponde conforme a la ley. Obviamente, y esto no hace falta decir mucho, se debe tener en cuenta los criterios de imparcialidad. Imparcialidad que se maneja desde diversos puntos de vista, incluso desde la necesidad de inhibirse cuando existe alguna razón valedera. Y por eso yo hasta veo con buenos ojos cuando me llegan para decidir casos de impugnaciones de excusaciones, porque veo que hay una preocupación de que el caso sea juzgado por el juez natural, valga la repetición. Entonces, esa imparcialidad es obvio que debe ser un factor, yo diría hasta genético, de quien tiene el espíritu del magistrado. A eso hay que sumarle la idoneidad, la probidad, porque aunque queramos resolver algo conforme a la ley, si no manejamos bien la ley, no podemos lograrlo. Miren que en este tema del manejar la ley también presenta sus complejidades. Ocurre que la vida en general es muy ágil, muy dinámica, y las instituciones jurídicas tienen que acompañar la evolución de esa realidad. Entonces las leyes también cambian o se modifican o son interpretadas desde criterios distintos y hay que estar actualizado. Por eso decía que constituye uno de los objetos de ese proyecto de ley la capacitación que implica actualización de los magistrados. Queremos tener magistrados que no solamente sean respetados por ser titulares del cargo, sino que sean respetados porque demuestren una preparación técnica desde el punto de vista del conocimiento de la ciencia jurídica superior. Ojalá sea muy superior a la de los profesionales que litigan. Alguien me decía hace algunos años, solamente dos cosas se respetan en la vida: la valentía y la capacidad. Imagínense ustedes lo que significa ser juez, porque hay que tener las dos cosas. Hay que tener capacidad que se imponga a quien quiera compararse en esa lid que significa finalmente todo proceso judicial. Y hay que tener esa valentía para afrontar todas las circunstancias a las que ya hicimos referencia. Ustedes saben que suelo tener la costumbre o la curiosidad de que a los lugares donde voy, cuando viajo, cuando puedo viajar, averiguo cuán confiable es para la ciudadanía su respectivo poder judicial. En muchas partes he escuchado, no, nadie cree en la justicia, que los jueces son fallutos, son siempre críticas. Y para sorpresa mía, en Italia me han dicho, el poder judicial es el poder judicial, respetado por la ciudadanía. Y ese respeto, hablando con gente a la que le comenté, me decía, el poder judicial se ganó ese respeto de la ciudadanía en base a dos elementos de juicio fundamentales. El uno es el presupuesto del otro. Primero, porque los jueces, para llegar a jueces, tienen que pasar por un filtro dificilísimo. Es decir, solamente se llega a ser juez con una demostración acabada de gran conocimiento
la ciencia jurídica, pero no solamente de la ciencia jurídica, porque parecería que se le daría importancia solamente a algo teórico, sino también a lo pragmático, al manejo de tribunales, al manejo práctico de los procesos. Entonces, y por eso hacía referencia a lo que dije recién, es muy difícil, me decían, que en Italia haya un abogado que tenga una preparación superior a la del juez. Primero porque ya tuvo que pasar por un filtro dificilísimo. Y segundo, porque igual que ustedes, igual que nosotros, tenemos un gran catálogo de casos variados que no tiene un abogado. Y eso hizo que el poder judicial italiano sea respetado por el pueblo italiano. Entonces, cuando se planteó que se debe tener inamovilidad desde la misma designación, no hubo ni la más mínima oposición. Cayó de maduro, como se dice vulgarmente. Entonces, por eso es que en este proyecto de ley, en varias partes, se hace bastante hincapié en el tema de la capacitación. Y voy a adelantar ya algo que lo iba a decir después. Existen dos criterios para establecer cuál sería el método que direccione esa labor de capacitación para que el que llegue al cargo ya llegue con la preparación debida y que posteriormente se mantenga actualizado en todas esas variaciones que hemos mencionado, variaciones normativas, variaciones interpretativas, que se dan todavía con bastante más agilidad en el ámbito mercantil, porque cada día hay nuevos sistemas de producción y de comercialización que el derecho tiene que acompañar, y detrás de eso vienen los pleitos que nosotros tenemos que resolver. Entonces hay dos posibilidades. Algunos dicen la escuela judicial debe depender del Poder Judicial, como ocurre en otras latitudes, de manera tal que la Corte, como órgano que tiene el poder de superintendencia, pueda tener una suerte de control y pueda hacer una suerte de seguimiento de los magistrados respecto de este tema que estamos tocando. Pero aquí tenemos una disposición constitucional que, aunque escueta, habla de una escuela judicial que no está constituida en el ámbito del Poder Judicial. Por lo tanto, se tiene que tomar una salida distinta, y la que se ha manejado es de que sea la escuela judicial, que además requiere de transformaciones, dicho sea de paso. A mí, como representante de la Corte en el Consejo de la Magistratura, me han designado en el Consejo coordinador de la Escuela Judicial. Enseño hace varios años ahí, y desde luego que se tienen que hacer modificaciones para el objetivo al que se está apuntando. Porque lo que se quiere es que la Escuela Judicial garantice que quien se presenta en un concurso para un cargo judicial tenga verdaderamente la preparación acorde a los requerimientos. Y posteriormente, una vez incorporado al Poder Judicial, en esa labor de actualización y de evaluaciones, ya esté a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Esas son las dos alternativas que se manejan, y lógicamente es la segunda la que evidentemente tiene que prosperar con relación a ese aspecto tan importante vinculado a la capacitación. Y si puedo hacer referencia a otro de los principios rectores que estaba mencionando, también queremos hacer
un sistema de discriminación de posibilidades de ascenso y de discriminación de salarios. ¿Con qué base? Con las evaluaciones resultantes de esos cursos de capacitación y de actualización, con la acreditación de maestrías, doctorados, publicaciones, etc. Entonces, se está pergeñando un sistema que distingue a los jueces en categorías y en grados. Por ejemplo, serán de la categoría 1 los jueces de paz, de la categoría 2 los jueces de primera instancia y de la categoría 3 los que deciden en apelación e igualmente los miembros del Tribunal de Cuentas. Pero en cada una de esas categorías queremos subdividir en grados. Grados que se lograrán en la forma señalada. Y cuanto uno tenga dentro de una categoría un grado mayor, lógicamente tiene mayor posibilidad de ascender a la categoría siguiente. Y también, internamente, en esa categoría, un juez, por ejemplo, entre dos jueces de paz, tenemos un juez que ha sido designado recientemente. Ese va a estar en el grado 1. Y puede que haya un juez de paz que tenga 25 años de experiencia. Ese estará en el grado 5. Y se reflejará también en el sistema de remuneración. Cuando digo se reflejará y parece que hablo en términos imperativos, créanme que solamente quiero decir que si se aprueba la ley, que se está, en ese sentido se está pensando para que no haya esa absoluta igualdad entre un juez que se inicia hoy y un juez que está en el cargo desde hace mucho tiempo. Creemos que eso tiene que manifestarse también en el nivel salarial y lógicamente en las posibilidades de acceso, de promoción a una categoría superior. ¿Cuál sería el órgano encargado de la carrera? Pues lógicamente la Corte Suprema de Justicia, en razón de esa facultad de superintendencia que otorga la misma Constitución. Y se crearía un órgano administrativo que sería una dirección, pongámosle que se llame una Dirección General de Carrera Judicial, cuyas funciones deberían reglamentarse mediante acordada. Y si es que antes de pasar, quería señalar, porque creo que es importante, cuáles serían, señalar con más detalle me refiero, cuáles serían los elementos de juicio para ir ascendiendo en la escala. La gestión de despacho, el cumplimiento de los plazos procesales, acá lógicamente va a tener importancia la cantidad de recursos de quejas por retardo de justicia, la productividad, es decir, qué cantidad tiene cada etapa periódica que se habrá de establecer, qué cantidad de expedientes pendientes de decisión tiene cada magistrado. Independientemente de aquello que sea obligatorio respecto de la capacitación y de la actualización permanente, si es que un magistrado o una magistrada voluntariamente trata de participar en esa labor de mayor perfeccionamiento, eso no va a pasar desapercibido, también se va a considerar en la suma correspondiente. Y ya he dicho antes el logro de títulos académicos. Pero así también, estamos hablando de sumas, también va a haber un sistema de restas. El caso de las sanciones disciplinarias. Eso va a ser un factor que se va a sopesar también para la obtención del resultado final.
Y algo que es interesante es y cómo se llegan a los cargos, por ejemplo, de la categoría 1, de la categoría 2, de la categoría 3. Y aquí se plantea una cuestión que suscitó bastante discusión y que creo que no está zanjada todavía la cosa, porque se dice que, y yo estoy de acuerdo, que también debería dejarse la posibilidad de aquellos que se incorporan a la carrera judicial de acceder al cargo que creen que, para el que creen que está capacitado, capacitación que tiene que demostrar desde luego. Entonces, si hay alguien que venga de afuera, que venga no del sistema interno de la carrera judicial, tendrá que acreditar primero, desde luego, el cumplimiento de los requerimientos que legalmente se exigen, y si es un magistrado, tendrá que demostrar que se ha desempeñado en el cargo en el que está y del que pretende ascender, que se ha desempeñado por lo menos por un periodo constitucional en ese cargo. Si quiere, por ejemplo, ser de categoría 2, de juez de primera instancia, y se trata de un juez de paz, pues tendrá que demostrar que estuvo al menos 5 años en el cargo de juzgado de paz y, lógicamente, con todos los elementos de juicio mencionados. Se establece también un sistema de determinación de edades mínimas. Por ejemplo, para ser juez de paz se requeriría 25 años de edad, para ser juez de primera instancia 30, y para ser miembro de tribunales de apelación o del Tribunal de Cuentas de 35. También son cuestiones que pueden dar lugar a polémicas, y esa es la razón por la que para nosotros es demasiado importante la participación de ustedes y las sugerencias de ustedes. Más o menos creo haber resumido, y creo que me extendí bastante en el tiempo que me habían asignado, por lo cual pido disculpas a los organizadores, pero a veces uno se entusiasma cuando trata temas que uno cree que son importantes. De manera que en este caso estoy seguro que nosotros compartimos con ustedes la necesidad de esta ley, el perfil que se necesita para la estabilidad de los magistrados, pero hay una realidad insoslayable que no se puede poner en vigencia por ley, por decreto o por el cuerpo normativo que fuese. Todo esto solamente será sustentable con base en los resultados. Y esos resultados dependen de ustedes, dependen de nosotros, dependen. Ayúdennos en prestigiar el Poder Judicial. El resto viene solo. Muchas gracias. Excelencia, muchas gracias por su disertación. Realmente acá en el chat estamos recibiendo saludos y felicitaciones por su ponencia de diferentes puntos del país, Excelencia, de los rincones más lejanos a la capital. Lo están viendo en este momento, señor ministro. Me alegra mucho. Y tenemos ya una pregunta, Excelencia. Dice, ¿qué pasa con ese funcionario que estuvo 30 años como funcionario judicial y accede al cargo de juez? Su experiencia y fuga de servicio, ¿cuenta también? Esa es la pregunta, señor. Sí, sí. Hay que señalar lo siguiente. Acá de lo que estamos hablando es de una ley de carrera de magistrados. Recuerden que había dicho que empezaba con los jueces de paz y hasta miembros del Tribunal de Cuentas y de tribunales de apelación. Pero no se puede soslayar los antecedentes de un funcionario que ingresa a la magistratura. De manera que para ese ingreso a la magistratura sí se va a tener en cuenta elementos de juicio similares: antigüedad, inexistencia de sanciones, por ejemplo, porque de otra manera se estaría dilapidando una experiencia que puede ser demasiado importante. Por ejemplo, un actuario
Un actuario es parte fundamental en un juzgado, en un tribunal, y eso no se puede ignorar. De manera que a esa pregunta, la respuesta es que sí, que se quiere tener en cuenta eso. Pero, reitero, para regular su ingreso y su posterior desempeño en la carrera judicial. Porque también existen situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con agentes fiscales o con defensores públicos. Estas son situaciones que están siendo consideradas, pero desde luego que esto vamos a ver cuál es el resultado final cuando terminemos este trabajo. En principio, lo que nosotros estamos apuntando es a los que deciden procesos, a los que tienen función jurisdiccional, porque esa es la carrera judicial propiamente tal. Otra pregunta, son varias, pero vamos a tratar hay una dice, ¿qué pasa con la migración de un agente fiscal o defensor público al Poder Judicial, señoría? Bueno, desde el momento que entra al Poder Judicial va a ser regido por esta futura ley de carrera judicial. Entre tanto, su carrera fue fuera del Poder Judicial. Fuera del Poder Jurisdiccional, para ser más preciso, porque hay una suerte de confusión desde el momento que el Ministerio Público está tratando la Constitución dentro del sistema judicial. Pero acá hablamos, reitero, desde jueces de paz hasta camaristas o miembros de tribunales de apelación. Lo que hizo antes no lo hizo en la carrera judicial. Podrá ser tenido en cuenta para su ingreso a la carrera judicial. No sé si me explico. Otra pregunta, su señoría. Objetivamente, ¿se podrá evaluar la producción, la ética y la formación del magistrado a los efectos de su ascenso en grado o de jurisdicción? Ustedes saben que sí. Resulta que yo no sé si decir aquello de que a lo mejor ya estoy equivocado, pero todavía la gente dice no somos tantos y nos conocemos muchos. Y se sabe, se conocen, trascienden las cosas. De manera que se puede evaluar. Se puede evaluar. De manera que es una cuestión, desde luego, que corresponden a ámbitos totalmente diferentes, lo que tiene que ver con la formación profesional y lo que tiene que ver con cuestiones vinculadas a la ética. Pero imagínense ustedes alguien que quiera incorporarse a la magistratura o que quiera ser confirmado y se sabe que todas las noches está en un casino, por ejemplo. ¿No creen ustedes que esas son cuestiones incompatibles? Entonces, ese tipo de situaciones lleva a poder decir que sí se puede evaluar. Pero desde luego no es fácil. Excelencia, yo creo que de sobremanera y con creces se cumplió el objetivo, porque era una cuestión que los socios y socias de la Asociación de Magistrados Judiciales querían saber de su entendimiento, de sus expresiones. Estamos muy felices, reitero, por su intervención y la gratitud por todos los socios que hoy están conectados y que también van a recibir estas orientaciones en nuestro canal oficial de la ASO. Entonces, deliberamos. Yo sé que al principio usted nos dijo que podíamos sintetizar y no, estamos muy contentos con sus expresiones, ministro. Perfecto. Yo quiero agradecer nuevamente la invitación y sobre todo la oportunidad de estar en contacto con todos ustedes. Y desde luego, mis felicitaciones por estas fechas tan importantes y también por lo que han organizado y están llevando a cabo como parte del programa de conmemoración y de festejos, reitero, de estas fechas tan importantes. Muchas gracias y un saludo a todas, un saludo a todos. Una foto. Bien.
Muchas gracias, ministro. Y acá la consulta de los socios y socias de todo el país, que si puede en otra oportunidad hacer otra disertación similar, señor ministro. Esa es la consulta de jueces que están ahora, se estaban conectando por cuestiones de trabajo, no pudieron estar en el momento del inicio, su señoría. Pero créanme que tengo esto que dije, parte de mis convicciones, así que lo que voy a hacer es repetir si me dan otra oportunidad, y para algunos va a resultar un poco aburrido ya. Pero si les parece interesante, yo estoy a disposición y con mucho gusto, créanme. Ahí si pueden encender los señores magistrados un rato su cámara para la foto y le hagan los saludos, señor ministro, de todo el país, agradeciendo de nuevo su ponencia en esta semana al magistrado y gracias por su buena disertación, señor ministro. El saludo de todos los miembros de la comunidad judicial y socios de la AMJP. Reitero yo mi agradecimiento a ustedes. Gracias. Ya tenemos la foto oficial, ministro. Muchas gracias. Perfecto. Que pasen muy bien. Hasta la próxima. De esta forma, queridos socios y socias de la AMJP, concluimos este conversatorio que estuvo a cargo del señor ministro de la Corte Suprema de Justicia, el profesor doctor Eugenio Jiménez Rolón. Por la atención, muchas gracias y un saludo a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, muy importante el conversatorio.